Buenas noches, docentes, compañeros, a todos en general. Hoy mi grupo y yo hablaremos sobre la interculturalidad en salud, el diálogo entre medicina tradicional y biomedicina. Nuestro grupo está conformado por Calderón Harold, Martínez Arlet, Mullizac Angelina, Rosas Bruno y Simón y Salvador. Bien, por lo que vamos a empezar es contextualizar un poco lo que es la interculturalidad en la salud. Y como bien sabemos, la interculturalidad es muy importante para nuestra carrera, dado que las personas con las que vamos a toparnos no siempre son de nuestro mismo círculo, ¿no? De nuestro mismo círculo social, y entonces vamos a tener roces con diferentes culturas. Esto lo que quiere hacer es, pues, trazar una línea por la cual pase tanto nuestros conocimientos como la cultura y se puedan relacionar de una buena manera. Bueno, como por así decirlo, sería que es la capacidad para interactuar con pacientes que vienen de diversas culturas y tienen diversas creencias. Bien, la relevancia para la formación médica, pues como bien sabemos, este no es opcional saber sobre las otras culturas y sobre cómo funcionan también sus creencias y demás, dado que nuestros pacientes cada uno va a ser diferente y hay que saber entenderlos, no tolerarlos, claro, porque necesitamos tener esa confianza con el paciente para que éste pueda contarnos, pues, ¿no? Cómo se siente. Dado que en diversas ocasiones, por la falta de confianza, es que no se llega a un buen diagnóstico o un buen tratamiento. Bueno, lo que tenemos en lo que es la relevancia para la formación médica es que, en primer punto, vamos a tener la mejora de la relación médico-paciente, lo que ya mencioné que es la confianza. El número dos es la mayor adherencia al tratamiento, el cual, referente al tratamiento, lo suelen dejar algunas personas, dado que pues no se llegó al tema de la confianza, pues en un inicio. La reducción de las brechas de desigualdad viene a ser lo de la confianza muy relacionado, muy tomado de la mano, dado que al momento de entrar tú en confianza con el paciente, él entra en confianza contigo y se siente seguro. En este momento es donde se cierra esa brecha de pues, desigualdad, por así decirlo. Y bueno, el humanismo y la ética médica. Esto es algo que vamos a ver mucho y pues son habilidades las cuales tenemos que ir desarrollando desde ahora para poder ser buenos médicos en un futuro. Paso con mi siguiente compañero. Bueno, dentro de los conceptos principales que tenemos sobre la interculturalidad en salud y el diálogo entre la medicina tradicional y la biomedicina, tenemos que la medicina tradicional es un conjunto de conocimientos ancestrales que utilizan plantas medicinales, rituales, espiritualidad y prácticas comunitarias. En este caso, la medicina tradicional se relaciona con la salud, eh, que la salud es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y la naturaleza. Por otro lado, la biomedicina como concepto principal nos dice que es un modelo médico-científico que se basa en la evidencia científica, el diagnóstico clínico, medicamentos y tecnología. La biomedicina se enfoca principalmente en las causas biológicas de la enfermedad. Ya no ve tanto el tema de usar plantas medicinales, rituales y la espiritualidad, sino que es un enfoque más científico y clínico. Bueno, por último tenemos la salud intercultural, que busca integrar la medicina tradicional y la biomedicina para ofrecer una atención más inclusiva, respetuosa de la cultura del paciente, lo cual hace que la atención sea más adecuada hacia cada paciente. Bien, por otro lado tenemos el análisis crítico de estos temas. En el caso de biomedicina, tenemos que la biomedicina ha logrado grandes avances científicos, pero sin embargo, muchas veces ignora las creencias culturales de las comunidades indígenas. Esto en muchos casos genera desconfianza y dificultades a la hora de atender al paciente. Por la parte de medicina tradicional tenemos que su aporte es una visión más integral de la salud, considerando la relación entre persona, comunidad y salud. Pero algunas prácticas en medicina tradicional necesitan ser evaluadas científicamente para garantizar seguridad y eficacia, ya que al usar las plantas medicinales o rituales no siempre es que sea la mejor opción para para la salud del paciente. Y por último tenemos el desafío que nos dice que el verdadero desafío es construir un diálogo equilibrado entre ambos sistemas médicos, donde exista un respeto entre los dos, cooperación, que ambos se aporten para así llegar a alguna solución que permita ayudar al paciente. Y bueno, como futuros médicos es importante comprender la cultura del paciente para ofrecer una mejor atención en salud. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos en el contexto peruano. Uno de los ejemplos más emblemáticos ahora en el Perú
es que el MINSA, el Ministerio de Salud, ha implementado unas salas de parto en las cuales se va a respetar aquellas costumbres de todas las personas con diversidad intercultural, es decir, zonas andinas, amazónicas, diferentes costumbres que las nuestras. Eh, Acá han implementado el parto vertical, en el cual la posición va a ser en cuclillas, y también se le va a adecuar el ambiente, ya que al estar en cuclillas necesitan un soporte. Se les ponen unas sogas en el techo para que se sujeten, se les abriga con mantas térmicas, como muestra en la imagen, y también se llega a permitir la entrega de la placenta, porque algunas familias tienen una costumbre de enterrarla para hacer un ritual. También se acompaña a la partera, ya que suelen tener un mayor vínculo con ellas, para así tener un mejor puente de confianza. También las enfermedades culturales que muchos conocemos, en este caso se le adecua al médico peruano para reconocerlas y, y enseñar un poco, ya que estas enfermedades que suelen tener no existen en libros de medicina. Por ejemplo, el susto, que dicen que los niños cuando se asustan como que llegan a tener falta de apetito, un decaimiento, un bajo de ánimo, un insomnio, incluso hasta pérdida de apetito, sí, pérdida de apetito. Bueno, el médico lo que tiene que hacer es comprender eso, las costumbres, validar aquella creencia, y así va a hacer que haya un mayor vínculo, y pues ya el médico llegue a pedir algunos exámenes y el paciente acceda, ya que se siente comunicado, siente entendimiento. También tenemos el empacho, que es muy común en niños. Más que todo, en realidad suele ser una infección gastrointestinal o incluso indigestión, pero la familia llega a tener otras costumbres. Incluso a los niños se les suele jalar un poco de la piel a la altura del lumbar más o menos, o incluso unas sobadas tradicionales. Pero el médico lo que va a hacer es entender, aceptar esa creencia y tratarlo, pero también igual permite, ¿no?, que los familiares realicen su tratamiento tradicional. Bueno, también tenemos la salud intercultural en redes de salud. En algunas provincias se han implementado unas casas de espera materna, donde hay algunos protocolos y el personal de salud va a trabajar de la mano con los sabios indígenas que tienen ahí, como para poderse comunicar, incluso el idioma. Bueno, estas casas de espera materna son alojamientos que están cerca de los centros de salud, donde las gestantes conviven ahí con sus familias, parteras, y se respeta su alimentación y lengua hasta incluso el momento del parto. Estos sabios indígenas que había mencionado antes vienen a ser agentes comunitarios, que son miembros de la comunidad, que van a actuar como traductores, como dije, con el idioma, para así facilitar las campañas de vacunación y control de anemia. Y para finalizar, el reconocimiento de la medicina tradicional a través del INS, el Instituto Nacional de Salud, y el CENSI, el Centro Nacional de Salud Intercultural, están protegiendo los conocimientos de los pueblos indígenas tradicionales sobre el uso de recursos biológicos. En esta parte voy a explicar cómo la medicina en el Perú ha evolucionado desde la época prehispánica hasta la época colonial y cómo esto se relaciona con lo que vemos actualmente en salud. En la época prehispánica, las culturas andinas utilizaban plantas medicinales y conocimientos que se transmitían de generación en generación. La enfermedad no solo se entendía como algo físico, sino también espiritual o emocional. Además, existía una relación muy fuerte con la naturaleza, especialmente con la Pachamama, ya que se creía que la salud dependía del equilibrio entre el ser humano y su entorno, lo que puede señalar la imagen que puse ahí. En la época colonial, durante la época colonial, los españoles introdujeron la medicina europea, que es el único de la biomedicina. Sin embargo, consideraron que la medicina indígena era inferior o incluso brujería. Por eso muchos conocimientos tradicionales fueron rechazados o prohibidos. Esto es importante porque actualmente existe una combinación de ambos enfoques, la medicina moderna y algunos saberes tradicionales que aún se usan especialmente en comunidades andinas. Esto muestra la importancia de respetar la interculturalidad en salud. La relación desde el siglo que se desarrolla la medicina científica moderna, biomedicina, aparecen hospitales, tecnología, vacunas, etcétera. Se centra más en el cuerpo físico y en la evidencia científica
la medicina tradicional queda aún más relegada. En la actualidad se reconoce que la salud también es cultural, se busca respetar costumbres, idioma y creencias, incluso en algunas facultades de medicina implementaron como son idiomas quechua, aymara, entre otros, para poder mantenerse comunicados. Aparece la interculturalidad en salud, diálogo entre ambas medicinas. Reflexión y la aplicación. Como mis compañeros dijeron anteriormente, la interculturalidad en salud nos muestra que la enfermedad no solamente ocurre en el cuerpo, sino también en la mente del paciente, ya que nuestro país, que es el Perú, tiene un montón de culturas y es diverso en general, donde conviven saberes ancestrales y la biomedicina moderna. El médico ya no puede limitarse solamente a ver síntomas, sino que también debe comprender el mundo del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día el médico tiene que actuar como un puente cultural, o sea, escuchar sin prejuicios y reconocer que muchas familias confían en la medicina tradicional y entender que estas prácticas también forman parte de la identidad de cada paciente. Cuando el médico en general respeta estas creencias y dialoga, la atención se vuelve más humana y también el tratamiento mejora. Conexión con la práctica clínica. En la práctica clínica, esto se traduce en hacer una historia clínica más completa. No solamente preguntarle qué le duele al paciente, sino también qué tratamientos ha usado el paciente a lo largo de su vida, qué piensa sobre su enfermedad y qué significado tiene para él. Integrar prácticas tradicionales seguras como las infusiones, acompañamiento espiritual o rituales de bienestar pueden complementar el tratamiento biomédico y fortalecer la confianza del paciente. Sin embargo, existen desafíos importantes: los prejuicios, la falta de formación intercultural en las facultades de medicina y la desconfianza entre sistemas en general de la biomedicina moderna y la medicina tradicional. Y también la dificultad para integrar estas prácticas de manera segura. Superar estos retos exige humildad profesional y también comunicación clara y un compromiso real con la equidad. Ahora, los desafíos identificados. Como dije, en la sociedad actual el médico debe ser científico, pero también debe ser humano, o sea, debe dominar la medicina y la cultura del paciente. La interculturalidad no solamente es un añadido, sino una competencia esencial para brindar una atención integral respetuosa y verdaderamente transformadora. Estos serían los principales problemas que hay de la interculturalidad médica. Los prejuicios y la discriminación, rechazo hacia los saberes ancestrales, más que todo por la biomedicina moderna. Falta de formación, poca capacitación intercultural. Las barreras de comunicación que separan a estas dos culturas, ya que cuando se encuentran no sabe muy bien de lo que está hablando el otro, ya que uno habla castellano y el otro habla diferentes lenguas maternas, como sería el quechua o el aymara. La desconfianza mutua, la falta de confianza entre sistemas, ya que algunas personas que vienen de pueblos rurales confían más en la medicina tradicional que en la biomedicina moderna. Prácticas seguras, también validar tratamientos tradicionales. Y por último, el más importante, la desigualdad en el acceso. Esto quiere decir las brechas entre la ciudad y la comunidad, ya que algunas personas que quieren recibir un tratamiento más moderno, capaz en su familia no tienen los suficientes recursos para poder recibir estos tratamientos, que sería como en la ciudad de Arequipa, y prefieren quedarse en su pueblo a recibir la medicina tradicional a la que ya están acostumbrados toda su vida. Ahora les paso con mi compañera Angeline. El mensaje principal es: el verdadero avance en salud no es elegir entre medicina tradicional o biomedicina, sino lograr que ambas partes trabajen juntas para el bienestar del paciente. La salud no es solo biológica, también es cultural y social. La medicina tradicional y la biomedicina tienen conocimientos valiosos. No deben competir, sino complementarse. La interculturalidad permite una atención más humana, respetuosa y efectiva. Y ya para terminar, una reflexión: la ciencia cura el cuerpo, pero la cultura sana el alma. Una medicina que ignora la cultura del paciente es una medicina incompleta, ya que para muchos peruanos estar sano es estar en armonía con su entorno, su familia, su espiritualidad, sus creencias. Y el objetivo es hacer que los servicios de salud sean lo suficientemente sensibles para que nadie tenga que elegir entre su identidad y su vida. Gracias, eso sería todo.